Buenas tardes, querida comunidad. Me agarraron arreglando las cortinas. Sí, veo que ya hay algunos en el video. Vamos a esperar un momentito para comenzar. Espero un minutito nada más. Y empezamos. No sé si tienen a mano la Biblia, pero si la tienen, de hecho vamos a comenzar con un salmo. Vamos a comenzar rezando con el Salmo 87. 87 entre paréntesis 86 u 86 entre paréntesis 87, depende de la versión de la Biblia que tengan. Ya hay 10 personas. Se han sumado rápido. Esperamos un momentito más y empezamos. Mientras voy a abrir el archivo. Bueno, vamos a comenzar, como les decía, vamos a comenzar rezando con el Salmo 87. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los hijos de Coré, Salmo cántico. Está enclavada entre santos montes, prefiere Yahvé las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Maravillas se dicen de ti, ciudad de Dios. Yo cuento a Rahab y a Babel entre los que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Pero de Sión se ha de decir, todos han nacido en ella. La ha fundado el propio Altísimo. Yahvé escribirá en el registro de los pueblos, este nació allí. Y los príncipes, lo mismo que los hijos, todos ponen su morada en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, fíjense, nosotros celebramos, la misa ayer por el nietito de Iliana. Me acaba de poner que ya nació, el sobrino nieto de Iliana acaba de poner que ya nació. Bueno, así que felicitaciones para la familia. Bueno, vamos, como decía, a comenzar. Como vieron en el título de la charla, vamos a hablar de María en el Antiguo Testamento. Yo dividí en dos momentos la charla como para que podamos ubicarnos. En un primer momento voy a compartir con ustedes un número de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que es un documento que habla de la Virgen, es un número que habla de la Virgen, pero lo voy a compartir solamente para extraer dos principios que nos van a ayudar para leer el Antiguo Testamento en clave mariana, y después vamos a compartir dos textos del Antiguo Testamento, uno del Génesis y un Salmo, no el que leímos sino otro, pero ahora vamos a ver cuál es y por qué. Como les decía, vamos a comenzar compartiendo un texto del Concilio Vaticano II. Es un poquito largo, les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia, creo que va a ser lo único que vamos por ahí tan extenso a leer en este momento. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y la tradición venerable manifiestan de un modo cada vez más claro la función de la Madre del Salvador en la economía de la salvación, y vienen como a ponerla delante de los ojos. En efecto, los libros del Antiguo Testamento narran la historia de la salvación en la que paso a paso se prepara la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la Iglesia y tal como se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena,
evidencian poco a poco, de una forma cada vez más clara, la figura de la mujer madre del Redentor. Bajo esta luz aparece ya proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente, hecha a los primeros padres caídos en pecado, y asimismo ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciban de Él la salvación. Finalmente, con ella misma, hija excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía, al tomar de ella la naturaleza humana, el Hijo de Dios, a fin de liberar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. Bueno, muy bien, les dije que era un poquito extenso, por lo menos para nuestro propósito, pero me pareció interesante para comenzar señalando dos principios. Nosotros vamos a hablar de María en el Antiguo Testamento. Una tentación grande que tenemos cuando leemos el Antiguo Testamento es leerlo como si el Antiguo Testamento fuera una crónica del Nuevo. ¿Qué quiero decir? María, Jesús, la Iglesia están presentes en el Antiguo Testamento, pero están presentes según también la capacidad de los autores que escribían en ese momento. Es decir, muchos de ellos hablaron de un futuro Mesías, algunos no, pero ninguno de ellos conoció a Jesús. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero estamos hablando de autores que vivieron varios siglos antes de Jesús, y como dice el número del concilio que acabamos de escuchar, por un lado María parece bosquejada, es decir, como en trazos, intuida, aparece sospechada, podríamos decir. La imagen de María aparece, pero no de una manera clara. Como digo, intuida, o como dice el concilio, bosquejada. Es apenas una insinuación. La imagen de María y también la de Jesús. Pero ahora estamos hablando de la Virgen. Esto, como digo, es natural porque los autores del Antiguo Testamento no conocieron a Jesús y tampoco conocían los detalles de su vida. Nosotros muchas veces, como digo, leemos el Antiguo Testamento pensando que los autores sagrados tenían como una especie de visión de superhéroe, cuando en realidad la inspiración divina respeta mucho la naturaleza humana. Pongamos un ejemplo, vieron Isaías 7:14, este texto que va a retomar Mateo y que dice, he aquí que la Virgen está embarazada y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nosotros ya lo leemos desde el nacimiento de Cristo y decimos, claro, Isaías estaba pensando en la Virgen y en Jesús. Pues no, Isaías sí profetizó el nacimiento de Jesús de una virgen, pero prácticamente sin saberlo. En el momento en que Isaías habla, están en medio de una guerra, el rey de Judá, acaba de hacer un pacto con una nación extranjera que va a implicar peligro de idolatría, peligro de traicionar a Dios, y lo ha hecho por miedo, porque tiene miedo que destruyan su dinastía, que otros pueblos que están también amenazando el reino destruyan su dinastía. Y en ese contexto, Isaías, ¿qué es lo que dice? La Virgen está embarazada, dará a luz un hijo, la doncella está embarazada, dará a luz un hijo, el Emmanuel, y antes de que ese niño sepa distinguir el bien y el mal, esos pueblos a los que le tenés miedo van a desaparecer. La doncella, para la mentalidad de Isaías, es la esposa del rey. Y el niño que va a nacer, el rey Ezequías, en el fondo es un símbolo de que Dios está con nosotros. Y antes que Ezequías crezca, todo aquello a lo que el rey le tiene miedo va a desaparecer. El sentido original primero del texto de Isaías es ese. Por supuesto, como la Biblia tiene dos autores, el autor humano y el autor divino que está detrás, en ese texto también ya
latía, estaba en germen, como en semilla, la profecía del nacimiento de Jesús. Y nos vamos a encontrar después con que verdaderamente la doncella estaba embarazada y no era solamente una doncella, sino virgen en el sentido literal, y que el niño que nace es Emmanuel no solamente desde un modo simbólico, es decir, es el Dios con nosotros, no solamente de un modo simbólico, sino de un modo real, verdadero, pleno. Pero para eso vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar que sigan los siglos, que nazca Jesús y que le dé la plenitud de sentido a la profecía. Como decía el concilio, y vuelvo atrás, estos primeros documentos, tal como se leen en la iglesia y tal como se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena. Es decir, si nosotros queremos buscar a María en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar esto, bosquejos, insinuaciones. Vamos a encontrar indicios que nos hablan de lo que va a venir. Pero todavía no la imagen plena de la Virgen. Y lo segundo, el segundo principio, y ahora entramos en los textos, es esto que les decía. La vamos a encontrar si leemos el texto a la luz de la revelación posterior y plena, a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de la vida de la gran tradición de la Iglesia. El concilio habla de estos textos tal como se leen en la Iglesia y tal como se interpretan a la luz de una revelación posterior y plena. En el caso del texto de Isaías, que acabo de poner como ejemplo, el que nos dice que ahí están contenidos Jesús y María, es el Evangelio de Mateo. Es el Nuevo Testamento el que lo muestra. Pero hay textos del Antiguo Testamento que no están tan explícitamente retomados en el Nuevo Testamento, pero después la tradición los siguió meditando, masticando, rezando y descubrió que sí, que efectivamente son textos que se refieren a Jesús, a la Iglesia, a María. Por eso, ahora en un segundo momento, voy a tomar dos textos distintos. Uno que muestra cómo el Nuevo Testamento hace resaltar la figura de la Virgen en el Antiguo Testamento, y otro que muestra cómo la gran tradición de la Iglesia, y en este caso la liturgia, hace también resaltar la imagen de la Virgen en el Antiguo Testamento. Así que, bueno, como digo, partimos de estos dos principios, vamos a encontrar una imagen proféticamente bosquejada que tenemos que leer desde la revelación posterior y plena del Nuevo Testamento y de la tradición de la Iglesia. Entonces le decía, vamos a ver estos dos textos. El primero es el texto de Génesis 3. Génesis 3, no sé si recuerdan, yo simplemente los ubico a grandes rasgos. Simbólicamente se habla del origen de la raza humana, se habla de cómo Dios ha hecho surgir al hombre, y en Génesis 3, con la imagen de Adán, de Eva y de la serpiente, se habla del primer pecado del hombre. La serpiente tienta a Eva, Eva cae, desobedece a Dios al comer el fruto prohibido, lo tienta a su esposo, ambos en realidad caen, y una vez que caen, se esconden porque se dan cuenta de lo que había pasado, y en ese contexto Dios los busca, ellos revelan que han desobedecido, el por qué, porque la serpiente los ha tentado, y en ese momento Dios habla. Y empezó a leer en Génesis 3, a partir del versículo 14, versículos del 14 al 19. Dice, el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón.
Y el Señor dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y dijo al hombre: porque hiciste esto y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Bueno, muy bien. El texto sigue, pero yo me quedo con estos versículos precisamente para buscar y para ver en clave mariana estos bosquejos proféticos de los que hablábamos. Nos ubicamos primero en el momento del texto. La serpiente es, para el antiguo Israel y para la época en que se escribe este texto, una imagen de Baal, que era uno de los dioses cananeos, para quienes los judíos tenían siempre tentación de adorar, es decir, era, podríamos decir, como la competencia de Dios en aquella época. Y en el texto del Génesis 3, el gran pecado en el fondo es la tentación de la idolatría, de irse delante de esta serpiente que es imagen de otros dioses. Desobediendo a Dios, porque básicamente el pecado propio de Eva y de Adán es desobedecer a Dios. Lo que Dios pide, lo que Dios desea, no lo cumplen. La mayoría de las ediciones bíblicas, o un gran número de las ediciones bíblicas, suelen poner en estos versículos los castigos de Dios. Castiga a la serpiente, a la mujer, y castiga luego al hombre. Pero en realidad, si nosotros leemos el texto, la única castigada propiamente es la serpiente, porque lo que Dios hace frente al hombre es manifestar, expresar y dejar claro cuáles son las consecuencias de su pecado. Es decir, pongo simplemente dos ejemplos. En el caso de la mujer, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Quiere decir que antes del pecado la mujer no sentía atracción por su marido. Sí, evidente que lo sentía, pero el pecado ha introducido en la relación humana una tara, un mal, una herida. Entonces, lo que tendría que ser simplemente una atracción, una sintonía natural entre hombre y mujer, ahora se convierte en un ámbito de pelea, en un ámbito de dominación, en un ámbito de conflicto. Y esto no lo inventa Dios, esto surge del pecado. Por eso, lo mismo con el hombre, cuando dice, con fatiga sacarás de él tu alimento, del suelo tu alimento, que es maldito por tu culpa. ¿Qué quiere decir que, por poner un ejemplo, el suelo es maldito por tu culpa? Antes del pecado no había tormentas, o no había sequías, o no había, el suelo no tenía inconvenientes. La naturaleza era la misma antes que después, pero ahora el hombre la sufre y ahora la naturaleza se le ha vuelto en contra, ahora es una enemiga, ahora el hombre queda como a merced de los elementos de la naturaleza. Básicamente podríamos analizar cada punto, pero yo a donde voy es a esto. Dios no castiga ni al hombre ni a la mujer, sino que los enfrenta a las consecuencias de lo que han hecho. Y es tanto esto de que no los castiga, es que el texto dice que ellos intentan vestirse con apenas unas hojas, y Dios después, Él mismo, va a tejer con pieles unas vestimentas para cubrirlos. Dios está muy preocupado por el hombre y la mujer, pero a la serpiente sí la castiga. Primero también le manifiesta las consecuencias de lo que ha hecho,
Maldita eres entre los animales domésticos, te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo. Pero después dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Esto es un acto positivo de Dios. No solamente le dice, bueno, y a partir de ahora te vas a arrastrar sobre el vientre, vas a comer polvo, a partir de ahora vas a... Sino, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. La vas a tentar, pero ella, en el fondo el linaje en realidad, la descendencia, te va a vencer. Dios coloca un castigo que es el triunfo de la mujer y sus hijos sobre la serpiente. En el fondo, en un primer momento, cuando escribe el autor del Génesis, en lo que está pensando es que a pesar de, como digo, para Israel, que para Israel sea una constante tentación irse detrás de Baal, a pesar de todo, Yahvé y el culto a Yahvé y el pueblo elegido van a ser más fuertes y se van a imponer. Este es el sentido original, pero fíjense que es un sentido que está muy atado al momento en el que nació, que también es para nosotros palabra de Dios, pero que en todo caso nos pone sobre aviso frente al peligro de la idolatría, frente a irnos delante de otros dioses. De todas maneras, como digo, siempre está Dios debajo de la Sagrada Escritura, hablando, y su palabra es mucho más fuerte, es mucho más rica que la de los hombres, y por eso ya el pueblo de Israel empezó a pensar que en este texto y específicamente en este versículo había algo más. Cuando dice pondré enemistad entre ti y la mujer, empezó a pensar que había algo más. ¿Y por qué? Por esto que yo les decía, y por eso puse el acento de que Dios a la serpiente la castiga. Porque Israel empezó a pensar, bueno, pero ¿por qué es un castigo para la serpiente ser enemigo de la mujer y de sus hijos? Porque en el fondo, si la serpiente la conquistó a Eva y la hizo caer, para la serpiente ser enemiga de Eva, es decir, estar tentándola constantemente, no es un castigo. Al contrario, muestra la debilidad humana. Y sin embargo, ya la enemistad, no solamente el futuro triunfo, ya la enemistad con la serpiente es un castigo. Con la mujer, de la serpiente con la mujer es un castigo. Acá, ya el pueblo de Israel, antes del nacimiento de Cristo, empezó a pensar, acá hay algo más. Acá hay otra cosa. Identificó a la mujer con la comunidad de Israel, con el pueblo de Dios, y llegó a pensar por qué es un castigo, porque de este pueblo de Dios, de esta comunidad, van a ser alguien, en concreto el Mesías, el futuro Mesías, que va a vencer a la serpiente, que va a vencer el mal. Y para este momento la serpiente ya no era solamente el símbolo de los dioses paganos, sino que el pueblo de Israel empezó a descubrir que acá también había otra figura que era la del diablo. No voy a abundar en detalles. Nosotros vamos a llegar al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento se va a retomar de nuevo esta imagen. Pero fíjense cómo. Estoy en el Apocalipsis, capítulo 12. Apareció en el cielo un signo sorprendente. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y con 12 estrellas como coronas sobre su cabeza. Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Apareció después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, que llevaba sobre su cabeza 7 diademas. Barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles.
Fíjense, esto de la mujer y la serpiente se vuelve a retomar casi al final del Nuevo Testamento. Pero ahora ya no es simplemente la futura madre de aquel que va a aplastar el talón de la serpiente, sino que es una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas, que da luz al Mesías. Y en esta imagen nosotros podemos identificar a la iglesia, a la comunidad nueva, a la comunidad del Nuevo Testamento, pero también a María. Es decir, ¿el sol qué es? El sol es imagen de lo divino, de la divinidad. Es una mujer envuelta por la divinidad. La luna es imagen del tiempo. Para los antiguos, la luna con sus fases era imagen del tiempo que pasa. Y por eso que la mujer esté pisando la luna, quiere decir que es una imagen que sobrepasa el tiempo, que tiene que ver con el inicio y con el final. Está coronada de 2 estrellas, porque pertenece tanto al Antiguo Testamento, hija de las 12 tribus, como al Nuevo Testamento, que se funda en los 12 apóstoles. Da luz al Mesías, y el Mesías es arrebatado a la gloria, es decir, es una imagen de la resurrección. Esta mujer, como digo, es María, envuelta por el sol, llena de gracia, con la luna bajo sus pies, es decir, ya esperada como madre desde el Antiguo Testamento, hija de Israel, madre de la iglesia, por eso las 12 coronas, las 12 estrellas en su corona, es la que da luz a Jesús. Y de hecho, Apocalipsis la llama mujer, que es como el mismo Juan la llama en su evangelio: mujer, aquí tienes a tu hijo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Es decir, para el Nuevo Testamento, esta mujer de la cual nace el hijo que aplasta la cabeza de la serpiente, puede ser un símbolo de la iglesia, pero tiene todos los rasgos de María, tiene todas las características de la Virgen. Entonces vemos cómo este texto del Antiguo Testamento que hablaba de la idolatría, del pecado de nuestros primeros padres, también esconde algo más, esconde ya un sentido mucho más profundo que los judíos ya empezaron a sospechar antes que naciera Jesús y que el Nuevo Testamento pone sobre la mesa, pone, como diría el concilio, delante de nuestros ojos. Sobre el texto del Génesis, en realidad podríamos decir todavía muchísimo más. Para no irnos, yo ahora paso al otro texto que les había dicho, que es el Salmo 44. El Salmo 44 es un salmo un poquito largo, así que no lo vamos a leer entero. El salmo, en realidad, ustedes, eso no lo voy a explicar ahora, pero para que lo busquen si lo tienen en sus casas, vieron que siempre aparece un número con otro número entre paréntesis adentro, así que es el Salmo 45, entre paréntesis 44, o 44 entre paréntesis 45, depende la edición de la Biblia que tengan. Y este salmo lo vamos a leer recién a partir del versículo 10. Dice, es un salmo que se le dirige al rey. Entre tus elegidas e hija de reyes, la reina está a tu derecha, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, presta atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna, que prendado está el rey de tu belleza. Él es tu Señor, póstrate ante él. La ciudad de Tiro viene con presentes. La gente más rica busca tu favor. Aparece espléndida la princesa, con ropajes recamados en oro. Vestida de brocados, la llevan ante el rey. La siguen las doncellas, sus amigas, que avanzan entre risas y alborozo al entrar en el palacio real. En lugar de tu padre tendrás hijos, príncipes los harás sobre todo el país. Haré que tu nombre se recuerde por generaciones, que los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. Bueno, fíjense que este salmo ya no es tan usado en la devoción
sí, digo bien, en la devoción popular para hablar de la Virgen. El Génesis y la imagen de la mujer que aplasta a la serpiente o cuyo hijo aplasta a la serpiente para nosotros es mucho más conocida. Sin embargo, en este salmo también tenemos una presencia de la Virgen, pero la que resalta esto es la liturgia. ¿Por qué quise leer estos últimos versículos del salmo? Como les dije, este salmo está dirigido a un rey. Está pensado para ser cantado en las bodas de un rey en el antiguo Israel. En concreto, muchos dicen que ha sido pensado para un rey específico porque habla de que la ciudad de Tiro, que es una ciudad fenicia, una ciudad antigua, viene con regalos, así que seguramente la princesa es una princesa fenicia. Es decir, es un matrimonio entre el rey de Israel y una princesa pagana, una princesa fenicia que viene a convertirse en esposa del rey de Israel. Pero en este texto aparecen dos mujeres. Nosotros lo leímos y parecería que no. Pero vieron que yo empecé en el versículo 10, donde dice, la reina está a tu derecha, la reina está de pie a tu derecha enjollada con oro de Ofir. La reina y la princesa son dos personas distintas, porque en Israel la reina no era la esposa del rey, sino la madre. Esto por una cuestión, podríamos decir, tal vez lógica, y es que los reyes de Israel, sobre todo al principio, tenían la costumbre de los pueblos paganos o de los pueblos circundantes de tener varias esposas, de tener un harén. En este contexto, evidentemente, la reina no podía ser la esposa del rey porque tenía varias. La reina siempre era la madre. Por poner un ejemplo, en el libro de los Reyes se cuenta que cuando todavía está vivo David, una de sus esposas, la más importante, es Betsabé. Y Betsabé tiene que hablar con David, tiene que pedir permiso, tiene que entrar, postrarse delante del rey, esperar que el rey le dé autorización para hablar y solamente después puede hablar. Un capítulo después, en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, nos encontramos con que David ha muerto y ahora el rey es Salomón. Y Betsabé de nuevo tiene que hablar con Salomón, pero ahora el capítulo es totalmente distinto, porque Betsabé entra, el rey se levanta, es el rey el que se postra delante de ella, colocan un trono al lado del trono del rey, la reina se sienta, Betsabé se sienta en el trono, recién ahí Salomón se levanta y le pregunta, bueno, madre, ¿qué quieres? Y ahí ella comienza a hablar. Todo ese protocolo uno podría decir porque Salomón la quería mucho a su propia madre. Eso seguramente, pero en realidad es porque en el capítulo 1 está hablando simplemente una de las esposas del rey o la esposa del rey, pero en el capítulo 2 está hablando la reina madre, está hablando propiamente la reina. Y en este salmo, la que está a la derecha del rey es la reina, y es ella la que habla. Escuchaban que en el versículo 10 decía, la reina está a tu derecha enjollada con oro de Ofir. E inmediatamente el salmo sigue diciendo, escucha, hija, mira, presta atención, olvida tu pueblo, la casa paterna. Es la reina que empieza a hablar. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense la escena. El rey está en el trono, de pie, a su lado está la reina madre, de pie, y está entrando la novia desde el fondo, está entrando la princesa, la prometida desde el fondo, acompañada por, como dice acá, las doncellas, por la gente de su propia corte que la ha acompañado, y la reina empieza a hablar diciéndole a su futura nuera cómo tiene que vivir en la corte, cómo tiene que ser a partir de ahora esposa del rey. Más allá de los chistes fáciles, que uno podría decir, la suegra que quiere que la nuera esté a su nivel, esta era una de las funciones de la reina durante los matrimonios reales en Israel. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, al final del libro de los Proverbios, que la reina le dice al rey cómo tiene que ser su futura esposa, o
u otros oficios de las reinas en las bodas, en el Cantar de los Cantares, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 11, se dice que el rey es coronado por su madre en el día de su boda. Es decir, esto era un oficio de la reina. Y la reina, ¿qué es lo que le dice? Olvida tu pueblo y la casa paterna, es decir, deja atrás tus dioses, deja atrás tu cultura, deja atrás el pueblo de tu padre, porque a partir de ahora tu Dios, tu tierra, tu pueblo es el de tu rey, póstrate ante él. Hasta acá el Salmo en su origen. ¿Qué nos dice a nosotros el Salmo y qué es lo que le decía esto de la liturgia? Por un lado, nosotros ya desde el Nuevo Testamento podríamos decir, la madre reina para nosotros es María. La madre del rey es María. Pero incluso hay algún texto que nos puede ayudar en el Nuevo Testamento. Si ustedes se acuerdan, cuando en Mateo 2 los magos están buscando al rey y llegan a Jerusalén y preguntan, ¿y dónde está el rey? Que queremos adorarlo. Y todo ese capítulo gira en torno al nacimiento del rey Mesías. Cuando por fin lo encuentran, el texto del Evangelio de Mateo dice, y encontraron al niño junto con su madre. Para la mentalidad judía del siglo I y más todavía del Antiguo Testamento, eso es sinónimo de decir encontraron al rey y estaba la reina. Por eso ya desde ahí nosotros podríamos decir la reina madre es María. Pero a partir de acá la liturgia usa este salmo. Lo usa en un montón de ocasiones, yo tomo solamente una y con este salmo vamos a terminar, que es la Asunción de la Virgen. En la fiesta de la Asunción de la Virgen se usa este salmo, pero fíjense cómo se usa. La primera lectura es el Apocalipsis. Cuando comienza la misa, la primera lectura es Apocalipsis 12. Esta imagen que yo les decía de la mujer revestida de sol. Es decir, en el fondo la contemplamos a María gloriosa. No me voy a detener más en el texto de Apocalipsis, pero a María glorificada junto a su Hijo. Es decir, nosotros sabemos, Cristo ha resucitado y la Asunción es la resurrección, la glorificación de María. Entonces, la primera lectura proclama Apocalipsis 12, en donde vemos a María resucitada. Y el salmista, terminada esa primera lectura, ¿qué es lo que dice? Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Y toda la asamblea que repite, es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Fíjense que esta frase que repite toda la asamblea no es una respuesta al salmo, es la respuesta de la asamblea a la primera lectura, donde se nos ha mostrado a la mujer revestida de sol. En la primera estrofa el salmista vuelve a repetir, una hija de reyes está de pie a tu derecha, es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. El salmo, recuerden que lo decimos a Cristo, se lo decimos al rey, en este caso a Cristo. Así que el salmista lo que hace es decirle a Jesús, sí, reconocemos que es la reina, la asunta, la que ha sido glorificada por ti. La asamblea vuelve a repetir, es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir, es decir, volvemos a reafirmar, y acá pasa algo maravilloso, y es que el salmista en ese momento le presta su voz a la reina. Escucha, hija, mira y presta atención, olvida tu pueblo y la casa paterna, el rey se ha prendado de tu hermosura, él es tu Señor, inclínate ante él. Imagínense la escena, así como se habían imaginado, nos habíamos imaginado esto que yo les decía, el rey, la reina, la novia entrando desde el fondo. Para la liturgia, en la fiesta de la Asunción, Cristo glorioso y María gloriosa están en el trono de Dios y nosotros como iglesia estamos caminando hacia ellos. Ese es el sentido del Salmo. Y cuando el salmista dice, escucha, hija, mira, es la asunta, es la reina la que nos está hablando. Es la reina a la cual el salmista le presta su voz. Y acá yo deliberadamente dejé colgado un dato cuando expliqué el origen histórico del Salmo, y es que yo les decía,
que la reina, ¿qué es lo que le decía a la novia? Olvida tu pueblo, inclínate ante tu rey. Es como decir, bueno, deja tus dioses, ahora tu Dios es el de tu rey. Nosotros, si ponemos esto en boca de María gloriosa, podríamos decir, esto tiene que ver con él, hagan todo lo que él les diga, con una invitación a repetir, he aquí la esclava del Señor, es decir, dejen el pecado, olviden otros dioses, póstrense ante Jesús. Pero el dato que dejé colgado es que la reina le había dicho a la futura esposa, el rey se prendará de tu hermosura, el rey se va a enamorar de vos. Que esto parece sonso, pero es muy importante, porque en el Antiguo Testamento, y hasta no hace tanto, en las casas reales, ¿cuál era la razón de los matrimonios? La razón era política, la razón eran intereses políticos. Y sin embargo, la reina, ¿qué le dice a la futura esposa de su hijo? El rey se va a enamorar. Este va a ser un matrimonio de amor, un matrimonio fundado en el amor. Se va a enamorar de vos. No va a ser simplemente algo de conveniencia. Pero olvida tu pueblo e inclínate ante él. Es decir, en nuestro caso y en el caso, en el contexto de la Asunción, la llena de gracia nos invita a abrazar la vida de la gracia y a abandonar el pecado, pero ¿por qué? Porque su hijo que está al lado se va a enamorar de nosotros o está enamorado de su iglesia. Por eso digo, fíjense cómo usa la liturgia este texto que muchas veces nosotros no lo tenemos tan en cuenta. Bueno, ya se me fueron casi 40 minutos, así que voy a tener que ir cortando. Como les dije, estos dos principios de buscar bosquejada la imagen de Jesús y María en el Antiguo Testamento y leer el Antiguo Testamento a la luz de la revelación del Nuevo y de todo lo que significa la revelación, es, podríamos decir para nosotros, una tremenda riqueza y también algo que, aunque no lo hagamos académicamente y aunque no lo hagamos, porque uno podría decir, bueno, pero yo de dónde saco todos esos detalles, aunque no lo hagamos con todos estos detalles, aún así lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo rezando con la Biblia tranquilamente puedo leer Isaías 7:14 y después Mateo, la Anunciación de la Virgen, la Anunciación a José, y meditar con ambos textos juntos. Y uno diría, bueno, pero usted, padre, sabe que de Isaías está citado por Mateo. En la mayoría de nuestras Biblias, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del pueblo de Dios, la latinoamericana, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, en nota al pie o a los costados nos van poniendo otras notas, y muchas veces son del Antiguo Testamento. Fíjense, y con esto termino, con esto sí, ya termino, cuando nosotros, por ejemplo, abrimos, esta es la Biblia de Jerusalén, pero como les dije, esto la traen todas las Biblias, cuando le abrimos en la Anunciación a la Virgen, por ejemplo. En la Anunciación a María estoy meditando el Evangelio de Lucas, y la misma edición de la Biblia me dice en el versículo 28, se podría buscar Sofonías 3, 14, 15, un texto del Antiguo Testamento. En el versículo 30 se podría buscar Isaías 7, 14. En el versículo 32, el segundo del libro de Samuel 7, 1. O Isaías 9, 6. En el versículo 37, Génesis 18, 14. Es decir, nosotros tranquilamente podemos hacer este juego de leer, meditar, como lo hagamos, el Nuevo Testamento, e ir a estos otros textos del Antiguo Testamento y hacer esta pregunta: ¿cómo está dibujada la Virgen ahí? ¿Cómo está esbozada, intuida María o Jesús en estos textos? Por eso, con esta dinámica y con esta propuesta de hacer esto con el texto que quieran, vamos a culminar. Vamos a culminar rezando el Salmo, pero esta vez yo el Salmo lo leí, esta vez vamos a rezarlo, como decía, tal y como lo hace la liturgia. Por eso vamos a ponernos en presencia nuevamente de Dios y rezar juntos, diciendo:
Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Una hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Escucha, hija mía, mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna. El rey se prendará de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante él. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Las vírgenes vienen detrás, sus compañeras las guían. Con gozo y alegría entran al palacio real. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias por habernos seguido. Veo que fueron bastante. Y bueno, nos encontramos en las misas y nos encontramos personalmente cuando Dios nos lo permite. Que Dios los bendiga.